Hay algo que Rusia intenta ocultar cada vez que un dron ucraniano consigue penetrar cientos de kilómetros en su territorio. La guerra ya no está limitada al frente. Esta noche el problema ha vuelto a aparecer en lugares que Moscú necesita desesperadamente proteger a toda costa. Una refinería estratégica en Tartaristán, una enorme terminal petrolera en el sur de Rusia, una subestación eléctrica de alta tensión y además un incendio cerca de un aeródromo utilizado para lanzar drones contra Ucrania. No estamos hablando de un único objetivo, estamos hablando de una cadena energética que conecta combustible, electricidad, logística y operaciones militares. Y lo más interesante es que algunos de estos objetivos ya habían sido atacados anteriormente. La noche del 19 al 20 de agosto, drones atacaron la refinería Taneco situada en Nizhnemansk, en la República Rusa de Tartaristán. El alcalde de la ciudad confirmó el ataque, aunque como suele ocurrir en estos casos, presentó la situación como una nueva victoria de la defensa aérea rusa, cuando todos sabemos perfectamente que eso no fue lo que ocurrió. Según su versión, las defensas habrían repelido un ataque a gran escala, pero hay un detalle que resulta mucho más importante que las declaraciones oficiales. Los drones consiguieron llegar hasta una de las instalaciones petroleras más importantes de Rusia, y eso vuelve a plantear una pregunta incómoda para el Kremlin. ¿Cuánto territorio ruso puede proteger realmente su sistema de defensa aérea? Porque Taneco no es una instalación cualquiera. Es una enorme refinería capaz de procesar millones de toneladas de petróleo al año. Y ya había sido golpeada anteriormente. De hecho, las fuerzas ucranianas afirmaron haber atacado Taneco apenas unos días antes, durante la noche del 9 al 10 de agosto. Ahora vuelve a aparecer en el mapa, y eso cambia completamente la lectura del ataque. Porque cuando una instalación estratégica es alcanzada una vez, puede tratarse de un episodio aislado. Cuando vuelve a ser atacada poco después, empieza a aparecer una campaña. Y mientras Rusia intenta proteger sus refinerías en el sur del país, aparecía un segundo problema. Los drones también alcanzaron la zona de Taman en el krai de Krasnodar. Allí se encuentra Taman-Neftegaz, una enorme terminal petrolera operada por el grupo OTECO. Y aquí está una de las claves de toda esta historia. La terminal funciona como un gigantesco punto de recepción, almacenamiento y envío de productos petrolíferos. Su capacidad de procesamiento ronda los 19,9 millones de toneladas al año. Antes de esta campaña de ataques, sus instalaciones almacenaban más de 1 millón de metros cúbicos de productos petrolíferos y gas licuado. Ahora imaginemos lo que significa para Rusia que una instalación de este tamaño tenga que operar bajo amenaza constante de drones. No hace falta destruirla completamente para causar problemas. Basta con obligar a detener operaciones, basta con dañar depósitos, oleoductos o sistemas de carga, de generar incertidumbre, porque el petróleo ruso no genera dinero simplemente porque exista bajo tierra. Tiene que ser extraído, refinado, almacenado, transportado y finalmente cargado en buques. Y Ucrania está intentando atacar precisamente esos puntos de conexión. Esto ya había quedado demostrado el pasado 30 de julio, cuando instalaciones de la zona de Taman fueron atacadas y se informó de daños en infraestructura petrolera. Ahora los drones han regresado, y esta repetición es probablemente uno de los elementos más importantes de la operación, porque significa que Rusia no está enfrentándose simplemente a ataques aislados, está enfrentándose a una presión constante sobre su infraestructura energética. Pero la historia no termina con el petróleo. Durante la misma noche también se informó de un incendio en la subestación de Taman, una instalación eléctrica de 500 kilovoltios. Y aquí aparece otra pieza del rompecabezas. Esta subestación forma parte de la infraestructura energética utilizada para abastecer Crimea, territorio ilegalmente ocupado por Rusia desde el 2014. Por eso el objetivo tiene una importancia que va mucho más allá de una simple instalación eléctrica. Petróleo por un lado, electricidad por otro y en medio una infraestructura que conecta el sur de Rusia con las operaciones rusas en Crimea. Pero todavía queda otro elemento. También se informó de un gran incendio cerca del aeródromo militar de Primorsko. Este aeródromo es utilizado por las fuerzas rusas para lanzar drones SAE contra Ucrania, es decir,
Mientras Rusia utiliza desde allí drones para atacar ciudades e infraestructuras ucranianas, la propia infraestructura desde la que lanzan esos ataques también está bajo presión. Y aquí es donde la estrategia ucraniana empieza a resultar especialmente evidente. Ucrania no puede competir con Rusia simplemente lanzando más misiles y más armas pesadas. Rusia tiene una enorme profundidad territorial, grandes reservas de recursos y una industria militar considerable. Por eso Kiev está buscando otra forma de hacer daño. Golpear donde duele, golpear instalaciones que alimentan la maquinaria militar rusa, golpear refinerías, depósitos, terminales, aeródromos y sobre todo obligar a Moscú a gastar recursos para defender objetivos situados a cientos o incluso más de 1000 kilómetros del frente. Ese es precisamente el problema que estos ataques plantean al Kremlin. Cada sistema de defensa aérea colocado para proteger una refinería es un sistema que no puede estar protegiendo otro lugar. Cada instalación que necesita vigilancia permanente supone más costes. Cada ataque obliga a Rusia a reforzar infraestructuras que durante años había considerado relativamente seguras. Y cuanto más se extiende esta campaña, más difícil resulta protegerlo todo. Por eso la distancia es tan importante. Tartaristán está muy lejos de las líneas de combate y sin embargo los drones ucranianos vuelven a aparecer ahí. Eso demuestra que la profundidad estratégica de Rusia ya no es el refugio que Moscú esperaba, y para Putin esto representa un problema mucho mayor que un incendio puntual, porque Rusia construyó buena parte de su estrategia de guerra sobre una ventaja evidente, su enorme territorio. La idea era sencilla: puedes golpear Ucrania, puedes destruir su infraestructura, puedes lanzar drones y misiles desde posiciones situadas lejos del frente. Pero Ucrania está demostrando que esa ventaja tiene un límite. La guerra puede viajar en ambas direcciones. Y ahora Moscú tiene que defender su propio territorio, tiene que proteger sus refinerías, terminales, instalaciones eléctricas, aeródromos, depósitos, red logística. Mientras tanto, Ucrania está intentando convertir drones relativamente baratos en una herramienta capaz de poner en riesgo infraestructuras que valen mucho más. Ese es el verdadero desafío. No se trata solamente de cuántos drones fueron derribados. La pregunta importante es cuántos consiguieron llegar a sus objetivos y sobre todo qué ocurrirá si estos ataques continúan repitiéndose durante semanas o meses. Porque Rusia puede presumir de haber derribado drones, puede afirmar que sus defensas funcionan, puede minimizar los daños, pero cada nuevo ataque obliga al Kremlin a responder a la misma realidad. La guerra que Putin lleva a Ucrania está empezando a golpear cada vez más profundamente dentro de Rusia. Y esta noche, una vez más, el mapa energético ruso se ha iluminado con varios puntos de alarma. Taneco en Tartaristán, Tamanestegaz en Krasnodar, una subestación eléctrica de alta tensión y un aeródromo utilizado para atacar Ucrania. No es un único golpe, es presión sobre diferentes piezas de la misma maquinaria. Y si Ucrania consigue mantener este ritmo, el problema para Putin no será simplemente apagar incendios. Será mantener funcionando una gigantesca economía de guerra mientras cada vez más instalaciones estratégicas necesitan ser defendidas. Porque quizá la pregunta ya no sea si Ucrania puede alcanzar el corazón energético de Rusia. La pregunta es cuánto tiempo puede Rusia seguir fingiendo que ese corazón está realmente protegido. Bueno, señores, tremendo, ya vemos cómo se han producido múltiples ataques y lo que más gracia me hace es que a pesar de que están las imágenes ahí claramente pues en la mesa que hablan de los golpes que están recibiendo los rusos, como el propio Putin maquilla esos golpes, restándole importancia, como que no pasa nada, pero ya estamos viendo cómo Rusia se está quedando sin gasolina. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.